Y lo primero, bueno, presentarme para que podáis conocerme un poco más y podáis también contactar conmigo si queréis ampliar cualquier tipo de información o solucionar cualquier duda. Mi nombre es Jonathan Merchan, formo parte del grupo de formadores de COI, soy coach integral, obviamente, y paralelamente pues tengo mi propio proyecto de coaching, ¿no? También, ¿no? Y bueno, se trata de una consultoría estratégica de recursos humanos y demás en la que también hay coaching. Entonces, pues bueno, hoy vamos a dedicarnos este rato que vamos a pasar juntos a hablar un poco de unas herramientas básicas para el emprendimiento. Llamamos emprendimiento a lo que puede ser montar tu propia empresa, a lo que puede ser también muchas de ellas útiles para el intraemprendimiento, es decir, el poder liderar, el poder desarrollar un proyecto dentro de cualquier otra empresa y, por supuesto, el de poder desarrollar tu propio proyecto de coaching, obviamente, ¿no? Tu proyecto personal. Entonces, vamos a empezar contándoos un poco muy por alto lo que vamos a ver. Vamos a comentar un poco cómo definir el objetivo de la empresa, hablaremos un poco del cliente, de la personalidad de la empresa, del plan de negocio, de las últimas herramientas y tendencias. Hablaremos un poco de la competencia, un DAFO pero con un plus, no nos quedaremos en el DAFO sin más, y hablaremos de bueno, objetivos y acciones. Eh, Hay una cosa importante de esta webinar y es que está la presentación de las propias herramientas, pero también quiero que os quedéis o quiero mostraros la secuencia en la que van, que también la considero útil y considero que es una secuencia que funciona para poder crear esos primeros pasos, ¿no? Al final, cuando tienes una idea de que quieres lanzar algo propio, se entra en esa fase que yo llamo caos positivo, ¿no? Donde hay mucha energía, mucha ilusión, muchas ganas, pero que muchas veces no se sabe por dónde empezar, por lo que es muy importante poder darle estructura a toda esa energía para hacer un proceso un poco más racional, objetivo y que esté contrastado, ¿no? Entonces, la secuencia que vamos a ver de las herramientas no es casual, está así por algo. Vamos al primer paso de, a la hora de querer lanzar un proyecto o una empresa, y es qué problema vamos a solucionar. Hay que tener súper claro que las empresas están para solucionar problemas, o dicho de otra manera, cubrir necesidades. Y cuanto más específica y clara sea esta respuesta, pues más vamos a poder enfocar todo lo que es el proceso de creación. El error más habitual de esta fase de caos positivo es enfocar el objetivo de la empresa en nuestras ilusiones, ¿no? Voy a hacer una empresa de crear esto porque a mí me apasiona. Ya, pero si no solucionas el problema de nadie o no cubres ninguna necesidad, pues bueno, es una empresa que no va a dar beneficios. Entonces es fundamental saber si lo que vamos a ofrecer soluciona algún problema. Si cometemos el fallo de empezar por un objetivo de la empresa basado en nuestras ilusiones sin contrastar, pues bueno, todo lo que construyamos después estará sobre terreno pantanoso. Vamos a ver algún ejemplo. Problemas para solucionar podrían ser como que los niños del barrio se desplazan al barrio de al lado que está a 10 minutos en coche para recibir clases de inglés. Bueno, pues vemos que a lo mejor en el barrio puede ser necesaria una academia de y que no hay ningún negocio de hostelería para que desayunen o para que coman. Bueno, pues también podría ser un buen nicho, ¿no? Para poder montar nuestro propio restaurante o cafetería. O podemos detectar que hay dinero de ayudas europeas que se están devolviendo porque ninguna empresa lo solicita. Bueno, pues a lo mejor una consultora que ayude a gestionar este tipo de subvenciones es útil, ¿no? Porque vemos tres necesidades súper concretas y tres proyectos que podrían ir enfocados a esta línea. Una vez que tenemos claro el problema que vamos a solucionar, la segunda pregunta es, ¿a quién se lo vamos a solucionar? En marketing se habla de lo que son las buyer personas. Y este término se utiliza para designar a una persona ficticia que creamos para representar a los diferentes segmentos de cliente a los que queremos dirigirnos. Puede ser uno o varios. Yo recomiendo que no nos volvamos locos y no definamos más de tres, porque si no, cuando tienes 10 prioridades, al final no tienes ninguna. Entonces, más de tres yo creo que son demasiado. En esencia consiste en ponerle nombre, características, personalidad
a lo que antes era simplemente un segmento de población, pues poder construir un cliente con nombre y apellidos, ¿no? Que podamos verlo súper claro y tenerlo súper enfocado. Debemos recordar que un usuario tipo no existe, tenemos muchos y cada uno es diferente, entonces solo simplificándolo muchísimo podremos atinar. Para crear un buyer persona debemos entender a la perfección a quién nos queremos dirigir, entonces es muy importante pensar dónde vive, qué contenidos consume, qué temáticas le interesan más. Y para esto, pues, lo mejor es que podamos gente que tenga la necesidad que hayamos creado previamente, hacer entrevistas, bueno, todo ese tipo de cosas. Al final, la herramienta de preguntar muchas veces está infravalorada y es la que más información nos puede dar. Vamos a ver un ejemplo de, por ejemplo, este valle personal que tenemos aquí. Una buena definición podría ser algo así. Hola, me llamo David, tengo 40 años y vivo solo con mi perro Nick. Soy programador web y me encanta mi trabajo. Estoy formándome continuamente porque en mi sector es muy fácil quedarse atrás. Valoro mucho mi tiempo libre, por eso trabajo como freelance. De vez en cuando recibo ofertas de empresas, pero no cambio mi estilo de vida por nada. No me gusta el deporte, pero voy al gimnasio para mantener mi buen aspecto físico. Me gusta cuidarme. Tengo unos ingresos de 50.000 euros al año y son propiedad y no tengo coche porque contamina mucho. Este podría ser una buena definición de buyer persona que ya nos veríamos muy claro a quién sería nuestro cliente tipo, ¿no? Para poder dirigirnos a él. Vamos a dar otro paso, hablando de cliente. Hay una herramienta que se llama el mapa de empatía. Y en esta herramienta el objetivo es profundizar más en nuestro cliente. La idea es cubrir los diferentes campos que vemos en la matriz para poder llegar al máximo detalle posible. Este tipo de herramientas se puede cubrir de mil maneras distintas, pero mi recomendación es imprimirlo en grande, todo lo grande que podáis, tamaño mural sería ideal, o lo dibujáis en un papel en la pared. Y si partimos de una buena definición de buyer persona, puede ser interesante hacer este ejercicio con más personas, ¿no? O bien con personas de la empresa o con nuestro socio o con gente que nos pueda ayudar. Es decir, partiendo de este buyer persona, ¿cómo podemos cubrir estos campos? Pues bueno, tenemos ahí alguna pregunta que nos puede ayudar, ¿no? Cuando hablamos de qué piensa y qué siente, no es más que contestar cuáles son sus necesidades, qué preocupaciones tiene, qué es lo que le importa y no dice, qué expectativas tiene, qué lo mueve. Cuando hablamos de qué escucha, pues tenemos un poco esta guía, ¿no? de aquí. Es qué dice su entorno, qué dicen sus amigos, quiénes son sus influenciadores, a qué medios presta atención, cómo se comunica con su entorno. Si hablamos de qué dice que hace, es cuál es su actitud, cómo se comporta, qué dice que le importa, con quién habla, hay diferencias entre lo que dice y lo que piensa. El apartado de qué ve, muy importante, entorno, amigos, el mercado, qué tipo de problemas se enfrenta. Con todo esto lo que vamos a conseguir es darle profundidad, ¿no? A esa definición de buyer persona. Vamos a ser capaces de llegar un poco más allá y poder tener una definición perfecta de nuestro cliente tipo y, por lo tanto, a quién dirigirnos. Dos campos que están abajo y muy importantes también, conocer sus frustraciones, qué miedos tiene, qué cosas lo frustran, qué obstáculos encuentra en el camino. Y también lo contrario, ¿no? ¿Qué lo motiva? ¿Qué quiere conseguir? ¿Qué quiere alcanzar? Con esto tendremos una definición muy buena de lo que es nuestro cliente tipo y, por lo tanto, cómo dirigirnos a él. Ahora que tenemos el problema que vamos a solucionar y definido a quién se lo vamos a solucionar, nos toca, digamos, dotar a nuestra empresa de las bases, de lo que se llama pues, la misión, la visión y los valores. Cuando hablamos de este tipo de cosas, para mí, tener, por supuesto, pero un error que tienen muchas empresas que lo tienen es porque parece que veamos, la gente pueda vivirlo, ¿no? Pero la idea sería que no hiciese falta ni explicarlo, porque cuando alguien está en tu empresa que realmente pueda verlo, pueda vivirlo, porque sea una realidad. La misión de la empresa es una declaración que no es más que la razón de ser de la empresa, ¿no? Su objetivo principal.
Nos ayuda a tener una dirección y a saber para qué está constituida la empresa y para que todas las personas involucradas en ella lo sepan, ya sean trabajadores, proveedores o clientes. Para definir la misión nos pueden ayudar preguntas como qué hacemos, cuál es nuestro negocio, a qué nos dedicamos, cuál es nuestra razón de ser, cuál es nuestro público objetivo. Por ejemplo, aquí vemos la misión de Nestlé, de la compañía de alimentación, que su misión es exceder con servicios, productos y marcas las expectativas de nutrición, salud y bienestar de nuestros clientes y consumidores. Esa es la misión que tiene. Esa es la razón que tiene Nestlé de ser. Si vamos a lo que es la visión, contempla las metas, digamos, es el sueño, es qué meta nos hemos propuesto conseguir en el futuro, es la concepción de lo que quiere la empresa llegar a ser, ¿no? Para motivar la visión es muy importante que hablemos de sueños, de ilusión, de un carácter motivador, inspirador, y que contestemos a preguntas como ¿qué quiero lograr? ¿Dónde quiero estar en el futuro? ¿Qué podría incorporar a la empresa que no esté haciendo? ¿Para quién lo haré? ¿Me dirigiré a otro tipo de cliente? Por ejemplo, si vemos aquí la de Nestlé, pues su visión es evolucionar de una respetada y confiable compañía de alimentos a una respetada y confiable compañía de alimentos, nutrición, salud y bienestar. Observar que es un plus, ¿no? Es como una evolución, es una visión muy clara, motivante y que se ve que eh, quieren tener en cuenta muchas más cosas que las que tenían en el pasado. Y llegamos a los valores. Los famosos valores, para mí no son más que las normas del juego de la empresa, es decir, las normas de conducta, cómo nos comportamos aquí, cómo convivimos. Y podemos decir que son los principios éticos, ¿no? Las creencias o cualidades sobre los que se asienta la cultura de nuestra empresa. Nos permite crear las pautas de comportamiento. Y para definir los valores de la empresa, es muy importante que miremos nuestro ombligo, ¿no? Que miremos quiénes somos, qué queremos que sea nuestra empresa y que contestemos a preguntas como cómo somos, qué principios éticos queremos instaurar en la empresa, en qué creemos. Y lo más importante, como os decía antes, es que se puedan percibir en la empresa. O sea, no sirve de nada si hacemos unos valores que colgamos en una pared y no son más que pues, es un cuadro colgado en la pared. Eh, Otro pasito que es muy importante dar y que siento decir que sí que muchas veces se infravalora porque no se consigue hacer, ¿no? Y es la personalidad de marca. Esta parte es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque vuestra marca, ya sea bien una marca comercial o utilicéis vuestro propio nombre, la personalidad de marca va a surgir. Vuestra empresa va a tener una personalidad y hay dos opciones: o definirla o cruzar los dedos, la que surja por sí misma una, ¿no? Al final, el bar que tenemos todos debajo de casa, donde vamos a desayunar o donde vamos a comer de vez en cuando, tiene personalidad. Puede ser que esté definida previamente o puede ser que no, pero todas las empresas tienen personalidad. Eh, lo mejor es pensar previamente y que sea obviamente la que tú quieres, ¿no? Para mí este ejercicio es indispensable para empresas grandes, pero para empresas pequeñas, ya seas autónomo o un freelance, ya que la personalidad de la empresa es la que debería verse en la web, en la tarjeta de visita, en la relación con los clientes y, por supuesto, en las redes sociales. Así que preguntaros quién queréis que sea vuestra marca. Ahora que estamos hablando de esto de personalidad, es muy importante no confundirlo con la identidad de marca. Son cosas muy distintas. La personalidad es una asociación humana y emocional a la marca. Y la identidad es la imagen que creamos para la empresa, ¿no? Podemos hablar del logo, podemos hablar de este tipo de cosas. Y, por supuesto, tienen que hacer simbiosis. La identidad de una marca debe ser es una parte de la personalidad. Imaginaros una voz divertida no significa que si el logotipo y las imágenes no deberían tener una marca divertida, un logotipo y unas imágenes demasiado serias. Habría ahí un gap que habría que salvar, ¿no? Entonces es importante crear una voz y unas herramientas visuales que trabajen juntas. En marketing se utiliza mucho los arquetipos que creó el psicoanalista Carl Gustav Jung, que son los 12 arquetipos de personalidad que utilizaba en su día este psicoanalista, ¿no?
Entonces, sí que se utiliza mucho marketing para llevar a cabo el proceso de construcción de la personalidad de marca de la empresa. Y son estos 12. El creador son aquellas marcas que les gusta probar cosas nuevas, representan una herramienta para que sus clientes puedan expresar su creatividad e imaginación. Aquí hablamos de marcas como puede ser Apple, ¿no? Así que entraría en esta fase. También aquí podría estar Lego o Adobe. Si nos vamos al héroe, hablamos de que las marcas héroes son siempre las que buscan mostrar que tienen habilidades o cualidades únicas, así como que son capaces de hacer cualquier cosa, acompañado de un aire de superioridad y además transmiten pues, una idea de triunfo. Aquí podemos hablar de marcas como Nike, como Red Bull, como GoPro, este tipo de marcas, ¿no? Las marcas rebeldes o el forajido, ¿no? Son marcas independientes, radicales, que se posicionan como una alternativa a las corrientes mayoritarias. Marcas que algo minoristas, ¿no? Como puede ser Harley Davidson. Llegamos al amante. Las marcas que tienen este arquetipo son apasionadas, crean mucha atracción, buscan convertirse en un objeto de deseo, otorgando mucha importancia a la parte estética de sus productos y de sus servicios. Podemos hablar de Häagen-Dazs, de Nespresso, de ese tipo de marcas. El hombre corriente, marcas para nada extravagantes que solo buscan formar parte de nuestra vida cotidiana. Son honestas y se sienten orgullosas de su ética y su forma de hacer las cosas, como puede ser Volkswagen, Muji o Dove. El sabio busca la verdad por encima de todas las cosas, por lo que se convierten en fuentes de información fiables, ofreciendo conocimiento y aprendizaje continuo. Aquí podemos tener marcas como National Geographic, CNN, Google, TED. El explorador son marcas que aman la libertad, buscan que sus clientes logren descubrir el mundo por sí mismos y vivan experiencias nuevas y emocionantes. Aquí podemos hablar de marcas como The North Face, Jeep. Y en cuanto al inocente, hablamos de marcas directas, sin complicaciones. Buscan vender simplicidad. Por ejemplo, McDonald's, podemos hablar de Nintendo, Oreo. Hablamos del líder, del gobernante. Transmiten sensación de poder, les gusta tener el control, promueven estabilidad, orden y no se dejan llevar por las emociones. Podemos hablar de marcas como Mercedes, podemos hablar de Hugo Boss, Microsoft, este tipo de personalidades, ¿no? Si hablamos del bufón, son marcas juguetonas, espontáneas, utilizan el humor. Puede ser Doritos, un buen ejemplo, Fanta, Skittles. Marcas como el cuidador o el protector, que tengan que jueguen bajo este arquetipo. Podemos hablar de marcas que buscan ser una especie de escudo contra los peligros y proteger a sus clientes y sus familias. Hablamos de Nivea, Sanex, Danone, o marcas que están bajo el paraguas del arquetipo del mago, que buscan crear algo especial. Son carismáticas, visionarias, transformadoras e inspiradoras. Aquí tenemos marcas como Disney, tenemos marcas como Pixar, Axe. Por lo que, a modo de conclusión, al hablar de personalidades de marca, yo os diría que tenéis dos opciones. Escoger un arquetipo de Jung que os ayuda a posicionar vuestra empresa como queréis y desarrollar la personalidad de marca bajo ese arquetipo, o continuar con otra metodología que me encanta, que sería, perdón, que sería simplemente empezar a escribir algo así como, si mi empresa fuera una persona, sería y empezar a escribir. Es decir, poder darle la personalidad que queráis a vuestra empresa sin ya condicionaros con ningún tipo de arquetipo. Puede ser que al final acabéis escribiendo un arquetipo o no. Bueno, al final da igual, ¿no? No hay por qué seguir un arquetipo. Pero sí que es importante que tengáis esa personalidad de marca. Nos va a ser de gran ayuda, no solo para los mensajes de las redes sociales, para la imagen, como os decía antes, sino que en un momento dado nos puede ayudar a tomar decisiones. Es decir, en un momento de bloqueo, en un momento de toma de decisiones, podríamos pensar, si la empresa es como así, 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 entonces, ¿qué decisión tomaría la empresa? Y muchas veces sí que ayuda a desbloquear ciertas situaciones, ¿no? Vale, tener la identidad de marca
podemos meternos en el business model, en el plan de negocio, que aquí, por suerte, ya se acabaron las ideas de los planes de negocio de 200 páginas que había anteriormente, que requerían muchísimo esfuerzo en crearlos, compartirlos y después moverlos. Entonces, bueno, por suerte estamos en momentos más ágiles. Y estos momentos pues, nos aportan herramientas como estas, que no es más que un lienzo con distintos apartados. Se suele trabajar también en tamaño A3, A1 en la pared, para poder ir cubriéndolo incluso con posits o de una manera así bastante ágil. Y estos apartados están interrelacionados entre sí, como vamos a ver ahora, y cada uno cubre un aspecto básico del negocio, ¿no? Tiene un orden también para poder cubrirlo, que se supone que es un orden que facilita el hecho de que salgan las cosas. El primer campo que cubrimos es el de segmento de clientes, segmento de mercado. Y aquí, este campo representa lo que conocemos como segmentación de mercado, es decir, a qué grupos de personas queremos ofrecer nuestro servicio o producto. El siguiente campo que debemos cubrir es el de la propuesta de valor. ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Cuál es el conjunto de características y beneficios que crean valor para ese segmento? Explica el servicio o producto que ofrecemos y es una de las claves del negocio, ¿no? Tenemos que tener claro si ofrecemos novedad, si ofrecemos una mejora de un rendimiento, es decir, cuál es lo que nos va a diferenciar. El tercer bloque, hablamos de los canales. ¿Qué canales vamos a utilizar para comunicarnos y alcanzar la entrega de la propuesta de valor, ¿no?, a nuestra audiencia? Y podemos utilizar desde el cara a cara, podemos utilizar la web, podemos utilizar un montón de cosas, pero sí que tenemos que tenerlo definido. ¿Cómo va a ser nuestra relación con el cliente? El campo número 4. Aquí tenemos que definir si vamos a tener los servicios automatizados, si va a ser autoservicio, si va a ser asistencia personal. El siguiente campo que debemos cumplir es el de la fuente de los ingresos. Aquí parece muy obvio, pero tenemos que tener claro cómo nos va a llegar el dinero, cómo vamos a facturarlo. Representa de qué manera vamos a meter los ingresos en la empresa. La obtención de ingresos puede ser un solo pago, un pago recurrente, puede ser por una venta, puede ser por un pago por uso, por una suscripción. Recursos clave, el apartado número 6. Aquí hablamos de cuáles son aquellos recursos que pueden poner en riesgo nuestra empresa. Es decir, qué necesitamos para que nuestra empresa funcione a pleno rendimiento. Podemos hablar de recursos físicos, intelectuales, humanos, financieros. Actividades clave. En toda empresa existen unos procesos que serán los más importantes, ¿no?, para el desempeño de la actividad. Podemos hablar que nuestra empresa puede basarse en la producción, en la solución de problemas, tener una plataforma como actividad clave es fundamental tenerlo ahí destacado. Socios, alianzas. Aquí debemos destacar qué red de proveedores y partners pueden hacer que nuestro producto funcione, ¿no?, que nuestro proyecto funcione. Podemos hablar de organizar economías a gran escala, reducción de riesgos, adquisición de recursos. Y para finalizar el business model, hablar de la estructura de costes. Aquí deberíamos de describir todos los costes en los que incurrimos al operar el modelo de negocio. Podemos hablar de qué costes vamos a tener, tanto fijos como variables. Y la idea con este modelo, con este formato, con esta matriz, es que seamos capaces de un vistazo, tener clara pues, el plan de negocio, ¿no?, de nuestra empresa. Y como os decía antes, evitando pues, documentos interminables que manejaban las empresas, ¿no?, anteriormente. Una vez tenemos el modelo de negocio definido, es muy importante que hablemos de la competencia. Tenemos dos opciones, o bien colaborar o bien competir. Ahí es muy usual, ¿no?, el hecho de decir, bueno, yo voy a hacer una empresa pequeña, entonces las grandes son mis grandes rivales y las pequeñas son, bueno, mis competidores más directos. Pero otra forma de verlo también es como que de las grandes puedes aprender mucho, pueden incluso subcontratarte en un momento dado, puedes colaborar con ellas y con las pequeñas
puedes colaborar igualmente y podéis crecer, ¿no?, de la mano. Entonces, bueno, yo sí que creo que es muy importante tener la competencia localizada y adoptar una actitud de cooperación, ¿no? Siempre se puede colaborar de muchas maneras. Pero lo que también es muy importante es definir cómo nos queremos posicionar frente a la competencia. Es decir, como mínimo, más directa, analizando sus servicios, analizando sus precios, analizando su propuesta de valor y poder al menos posicionarnos eh, frente a ellos. Por ejemplo, aquí es un gráfico en el que simplemente muestro un posicionamiento con los dos ejes de calidad-precio. Perdón. Con estos dos ejes, por lo menos estamos analizando la calidad de los distintos competidores, que serían esos puntos negros que tienen las distintas letras, y la estrella pues sería nuestro negocio, ¿no? Aquí podemos decir que queremos posicionarnos como la mejor relación calidad-precio y tenemos claro dónde están el resto de competidores. Pues los hay que están más caros, los hay que tienen peor calidad y nosotros tener claro en qué nicho de mercado vamos a competir. Una parte que nos queda por analizar es el entorno, ¿no?, el mercado. Aquí hay varios modelos para trabajar esa parte. No podemos lanzar la empresa sin saber en qué terreno nos estamos moviendo. A mí, uno de los que más me gusta por su sencillez y que no es muy complicado es el Pestel. Es simplemente cubrir esta gráfica que vemos aquí. A la hora de lanzar nuestra empresa, como os decía, es súper importante que tengamos el entorno controlado, sin volvernos locos. No se trata de que haya una parálisis por el análisis, ¿no? Y esta técnica consiste en describir el entorno externo a través de los distintos campos que vemos aquí. Se trata de identificar, reflexionar de una forma sistemática los distintos factores que tenemos para analizar el entorno y en el que nos moveremos a posteriori y podamos actuar, ¿no? Y en consecuencia, pues bueno, nos podamos adelantar todo lo posible. Es decir, estaremos intentando comprender qué va a pasar en el futuro próximo, por dónde nos vamos a mover. Si hablamos de el tema de los factores políticos, pues aquí hablamos de los factores asociados a la clase política que pueden determinar e influir en la actividad de la empresa en el futuro. Aquí podemos hablar de diferencias políticas de los gobiernos locales, subvenciones públicas, política fiscal en diferentes países, modificaciones en tratados comerciales, todo ese tipo de cosas. La parte económica, analizar, pensar y estudiar cuestiones económicas actuales y futuras que nos puedan afectar en la ejecución de la estrategia. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues ciclos económicos, políticas económicas, los tipos de interés, inflación, todo este tipo de cosas, tasa de desempleo. Los factores socioculturales, eh, aquí se trata de que hablemos un poco de en qué sociedad nos vamos a mover y qué tendencias están ocurriendo en la sociedad actual. Cambios de gustos en los consumidores, factores demográficos, conciencia por la salud, por hábitos de vida, rasgos religiosos de interés, cualquier tipo de matiz que pueda marcarnos. Si vamos a la parte tecnológica, puede ser un poco más complejo, porque aunque los cambios tecnológicos siempre han existido, perdón, la velocidad a la que ocurre en el día de hoy es vertiginosa. Nos interesa que reflexionemos sobre las tecnologías, pero bueno, que no nos volvamos locos porque aquí sí que es un campo que está en continuo cambio. Aquí podemos hablar de la inversión que hay en I+D en distintas zonas o países, la aparición de tecnologías disruptivas, la promoción del desarrollo tecnológico, cambios en los usos de la energía. Los factores ecológicos. Aquí hablamos de cosas como leyes de protección medioambiental, preocupación por la contaminación, concienciación social ecológica y al final es estar al tanto de todo lo que nos puede interesar, ¿no?, sobre posibles cambios referidos a la ecología. Y después temas legales. Los factores se refieren a todos aquellos cambios relacionados con la normativa legal relacionada con nuestro proyecto. Es decir, si va a haber cambios en licencias, va a haber qué leyes nos van a afectar directamente, sectores protegidos, regulados. Bueno, es un poco la parte más densa, podemos decir,
del, del gráfico, ¿no? Ahora yo creo que pasaremos a la herramienta más conocida por todas las personas, que es el famoso DAFO, ¿no? Esta herramienta sí que es más que conocida, se utiliza desde casos de emprendimiento, como estamos hablando ahora mismo, pero también desarrollo personal y un montón de cosas. Entonces, no nos vamos a parar mucho en ella, simplemente vamos a matizarla y a través de un ejemplo vamos a conocer dos pasos más del DAFO en el que poder llegar más a... Entonces, del DAFO solamente vamos a pararnos en decir un par de cosas. Recordar que las debilidades y las amenazas, podemos hablar de que son los campos negativos, los campos de las cosas que son más negativas. Las fortalezas y las oportunidades, podemos hablar que son los campos relacionados con las cosas positivas. Y si hablamos de la diferenciación vertical, aquí estaríamos hablando que las debilidades y las fortalezas son dos campos internos, y a esto nos referimos con que son campos en los que tenemos capacidad de actuación. Podemos hacer cosas, tenemos nosotros las riendas y podemos modificar lo que ahí se encuentre. Y en contra, las amenazas y las oportunidades son esas cosas externas en las cuales, pues bueno, no tenemos tanta capacidad de influencia o de decisión. Por lo que aquí tenemos que, bueno, jugar de otra manera, más indirectamente, podemos decir. Vamos a ver un ejemplo. Por definir un poco los cuatro campos, bueno, debilidades son los aspectos limitadores, podemos decir. Las fortalezas son aquellos recursos internos, posiciones de poder, ventajas que podemos tener. Las amenazas, aquellos factores externos que pueden limitarnos, que pueden ser, como su propio nombre indica, una amenaza para nosotros. Aquí hablaremos de competencia y demás. Y las oportunidades son cualquier factor externo que nos pueda favorecer el desarrollo del negocio, ¿no? Si vamos a un ejemplo ya concreto, imaginaros que en debilidades estamos lanzando un proyecto propio de jardinería y en debilidades ponemos que, bueno, soy jardinero, pero bueno, no tengo experiencia en árboles frutales y no me gustan nada las tecnologías. Esas podrían ser nuestras dos debilidades. ¿Qué tenemos como fortaleza? Pues bueno, tengo una técnica innovadora que garantiza más tiempo los jardines con flor y sé hablar ruso porque pasé 2 años en Moscú cuando era joven. Puede ser una fortaleza que, bueno, aparentemente no nos aporte o sí, ya veremos más adelante. ¿Qué amenazas podemos ver en nuestro entorno en este ejemplo que estamos viendo? Pues que hay muchas empresas en la zona de mantenimiento de jardines. Pues esto, bueno, sí que es preocupante, ¿no? Hay competencia dura, parece. Y otra amenaza puede ser que todas las empresas de la zona tienen la opción de la contratación telemática, como, como está muy de moda hoy en día. Y oportunidades, podemos hablar de que hay nuevas casas en la zona que están en construcción, con jardín y que están siendo compradas por el turismo ruso. Y que buscan un jardinero para dar una formación a empresas y la temática es árboles frutales. Entonces, esta suele ser la forma de cubrir el DAFO, ¿no? Hacemos un análisis y cubrimos con ciertas afirmaciones los 4 campos. Y nos solemos quedar ahí. Entonces, hay dos técnicas que nos permiten llegar un paso más allá y nos permiten sacar conclusiones más tangibles, más específicas. La primera es lo que se llama el DAFO cruzado. El DAFO cruzado, en el primer campo de arriba a la izquierda, habla de las tentaciones. Las tentaciones es la mezcla de las debilidades y las oportunidades. Es decir, surge una oportunidad que nos apetece ir a por ella, nos apetece aprovechar, pero impacta directamente con una de nuestras debilidades. En el ejemplo que estamos viendo, podría ser que hablamos de una debilidad de que no tengo experiencia en árboles frutales y la oportunidad es que buscan un jardinero para dar formación de árboles frutales. Es una tentación porque, como hablamos, mezcla esa debilidad con esa oportunidad, pero probablemente si caemos en esa tentación,
pues el desempeño puede que no sea bueno, puede que no queden contentos con nosotros y puede ser que incluso perjudiquemos a nuestra marca, ¿no? Entonces, bueno, hay que tenerlo claro que está impactando directamente esta oportunidad con una de nuestras debilidades. Si bajamos a la casilla de abajo y hablamos de las defensas, aquí se hace referencia a las fortalezas y a las amenazas. Una fortaleza que destacábamos antes era que tengo una técnica innovadora que garantiza más tiempo los jardines con flor. Es una gran fortaleza. ¿Y cuál es la amenaza? Una de las amenazas que teníamos, pues que en la zona hay muchísima competencia, hay muchas empresas de mantenimiento de jardines. ¿Qué significa si juntamos estas dos? Que hay muchas empresas, pero que gracias a mi técnica innovadora que garantiza más tiempo los jardines con flor, puede que sea una defensa muy importante que merece la pena compartir, que merece la pena gritar y que merece la pena que nuestros clientes conozcan, ¿no? Vamos a la parte de arriba a la derecha. Ya hablamos de vulnerabilidades. Las vulnerabilidades son aquella mezcla de debilidades con amenazas. Aquí, como su propio nombre indica, es donde somos vulnerables y donde hay que cubrir esta parte porque es muy peligrosa. Hablamos que, como debilidad, no me gustan las tecnologías y como amenaza, pues todas las empresas de la zona tienen la opción de contratación telemática. Pues bueno, aquí sí que es verdad que somos vulnerables porque a lo mejor nuestros clientes, los clientes de la zona no nos consideran simplemente por no tener ese plus de accesibilidad, ¿no? Que sí que tienen otras empresas. Si vamos a la parte de abajo y hablamos de las ventajas, aquí las ventajas surgen cuando cruzamos las fortalezas y las oportunidades. Hablamos que teníamos una fortaleza, que era que hablábamos ruso, porque habíamos estado un periodo de tiempo en Rusia, y hay una oportunidad, y es que hay nuevas casas en construcción que están siendo compradas por el turismo ruso. Entonces, pues bueno, puede que sea una ventaja muy grande, porque no sé cuántas empresas de la zona podrán comunicarse con los turistas rusos directamente. Entonces, bueno, es otra ventaja que merece la pena ser explotada. Vamos otro paso más allá. Vamos a intentar llegar un poco más al fondo con nuestro DAFO inicial de ese proyecto de jardinería. Es lo que se llama el CAME. El CAME no son más que las siglas de corregir, afrontar, mantener y explotar. ¿Qué debemos corregir? Pues nuestras debilidades. Tenemos dos debilidades, que una de ellas es que no tengo experiencia en árboles frutales. Pues ¿cómo la corregimos? Hombre, pues a lo mejor tenemos que ponernos como acción a corto plazo, hacer un curso, aunque sea online, algo, venga, no gastamos mucho dinero, pero lo hacemos rápido para cubrir esa debilidad. Al final sería un lujo si el campo de debilidades está vacío, ¿no? Entonces, intentar buscar acciones que solucionen esas cosas. Otra debilidad, no me gustan las tecnologías. Bueno, pues, ¿qué pasa si subcontratamos, ¿no? esta parte y buscamos una empresa de apoyo para gestionar las redes sociales, las tecnologías, las citas telemáticas? Cuando hablamos de afrontar amenazas, pues hay muchas empresas en la zona de mantenimiento de jardines. Pues bueno, pues una acción que sí o sí tenemos que hacer es que asegurar que aparezcan los mismos canales que ellos, para por lo menos tener las mismas oportunidades. Y en relación a que ellos tienen la opción de contratación telemática, hay que hacer un estudio de competencia para conocer exactamente qué ofrecen y puede que también busquemos el apoyo de otra empresa, ¿no? Que nos eche un cable por ahí. Cuando hablamos de mantener fortalezas, eh, aquí hablamos que decíamos que teníamos una técnica innovadora que garantizaba más tiempo los jardines con flor. Entonces, para mantener esa fortaleza y que sea propia y que sea nuestra, una acción puede ser patentar la técnica y seguir investigando. Es decir, si patentamos la técnica o la protegemos, por lo menos, bueno, nos vamos a asegurar con cierto tiempo de esa fortaleza. Y el tema del ruso, pues bueno, nunca viene de más el mantenerlo, el mejorarlo. Entonces, bueno, podemos forzarnos a ver series en ruso que me permita mantener un buen nivel de conversación. ¿Cómo explotamos las oportunidades? Al final, imaginaros, sabemos que hay una oportunidad muy grande y es que se están construyendo nuevas casas con jardín que están siendo compradas por el turismo ruso. Bueno, pues vamos a intentar explotar esa oportunidad. Podemos darnos una vuelta diaria por la zona para intentar buscar potenciales clientes e incluso, bueno, podemos apuntarnos al gimnasio de esa zona, ¿no? Así es muy interesante moverte por el sitio donde se mueven tus clientes potenciales, ¿no? Y con la oportunidad que teníamos
de que se buscaba un jardinero para dar formación a empresas sobre árboles frutales, pues bueno, podemos explotarlo apuntándonos a todas las agendas de cursos locales para que nos siga la información e intentar poder dar formaciones que de verdad tengamos en nuestra mano, ¿no? Y de verdad tengamos más control sobre ellas. Bueno, pues hablamos de qué problemas solucionábamos, a quién, hicimos un plan de negocio, tenemos el mercado controlado. Digamos que el DAFO es la herramienta en la que se sintetiza todo. Puede ser una muy buena herramienta de resumen, y con estos dos pasos extras de los cruces, el DAFO cruzado y el CAME, ya matizamos mucho más. Entonces solo nos quedan dos cosas, que una son los objetivos, que pues bueno, igual que en un proceso de coaching, una sesión, en una empresa, pues bueno, ¿qué os voy a decir? ¿No? Sí que tenemos que tener claros los objetivos, y se puede usar perfectamente pues eso, la técnica SMART o cualquier otra que conozcamos, pero que bueno, que tengamos claros los objetivos. Si lanzamos un proyecto en los primeros meses o el primer año, pues bueno, puede ser que los objetivos estemos hablando de económicos o no. Hay veces que hay que asumir que el primer año no vamos a tener grandes ingresos. Puede ser más interesante incluso tener objetivos como número de clientes, menciones de empresa, asistencia a jornadas. Es decir, cuando hablamos de objetivos no hablamos solo de dinero. Está claro que las empresas tienen que ser rentables, pero hay veces que no lo son desde el primer día. Entonces sí que hay que ser flexible y tener un abanico de posibilidades eh, para poder plantearse como objetivos. Y la última cosa que tenemos que tener en cuenta son las acciones. ¿Qué acciones tenemos planteadas para conseguir esos objetivos, y teniendo en cuenta toda la información que hicimos que fuimos recopilando en todo este proceso? A mí hay un modelo para hacer acciones que me gusta mucho, y es el de dividirlas en estrategias, tácticas y acciones. Podemos definir estrategia como, digamos, el tema. ¿En qué nos vamos a enfocar? Imaginaos que vamos a hacer una estrategia personal para mejorar nuestro estilo de vida, ¿no? Es decir, quiero un estilo de vida más saludable y voy a trabajar una estrategia personal que me ayude a ello. Pues esto es interesante desglosarlo en tácticas. Podemos tener una táctica que sea hacer más deporte para tener un estilo de vida más saludable. Otra táctica que sea comer más fruta, que también apoya a este estilo de vida más saludable. Y una tercera que puede ser utilizar menos el ascensor, que por supuesto apoya también a este estilo de vida más saludable. ¿Qué pasa con las tácticas? Que es el nivel, no solo, y este es el nivel también de los propósitos de año nuevo. Es decir, lo de aprender inglés y lo de apuntarme al gimnasio, fijaros que está entonado de la misma manera y se quedaría aquí, ¿no? Entonces, por eso es recurrente año con año y no conseguimos moverlo. Hay que dar un paso más. No vale que nos quedemos ahí en propósitos o tácticas. Hay que afinarlo. Entonces, ¿qué significa hacer más deporte? Vale, vamos a sacar acciones que apoyen a esta táctica. Significa que los martes y los jueves, de 5 a 6, iré al gimnasio. Y que los sábados por la mañana saldré con mi hijo en bici. Vale, ahora sí. Ahora ya estamos comprometidos con esta estrategia y, por lo tanto, esta táctica. Ya tenemos acciones súper concretas. ¿Qué significa comer más fruta? Cambiaré el yogur de postre diario por una pieza de fruta, y los fines de semana, pues cambiaré el zumo envasado por zumo natural, que me va a aportar menos azúcar y, por lo tanto, estaré más saludable. ¿Y qué significa utilizar menos el ascensor? Pues, por ejemplo, podemos decir que lunes, miércoles y viernes serán días de ascensor prohibido, y que en el trabajo bajaré siempre andando. Eh, Puede sonar gracioso, ¿no? De bajaré siempre andando, pero al final es muy importante también, como dice el método SMART, que los objetivos sean realistas y que lo tengamos, que sean motivadores. Entonces, cuando nos ponemos a hacer un plan de acción, bien sea personal o bien sea para empresa, suele haber mucha energía y ponemos el listón muy alto. Y de primeras, pues bueno, hay veces que cuesta. Entonces, acciones que sean, que de primeras parezcan fáciles o parezcan que no tienen importancia, bueno, podrías decir, bueno, ¿y por qué no subo siempre? Bueno, podemos empezar bajando y después ya subiremos, ¿no? Y ahora sí que por lo menos ya tenemos acciones concretas que nos pueden
apoyada para hacer esto. Bueno, pues a modo de cierre vamos a hacer un resumen y un poco de lo que vimos, ¿no? Estuvimos hablando de qué problemas solucionamos. Recordar que ese es el objetivo principal de una empresa. No hay empresa si no hay problema a solucionar. Eso es así. ¿A quién? Cuanto más claro lo tengamos, mejor llegaremos a esa persona, a ese buyer cliente, mejor que llegaremos en mensajes, en tono. ¿Qué personalidad va a tener nuestra empresa? Queda de vuestra mano. Si queréis que surja o queréis que ya nazca la empresa con una personalidad creada. Competidores, mi recomendación es cerca. Conocerlos, cerca, cooperar y crecer todos, ¿no? Al final los mercados suelen ser grandes. ¿Cuál va a ser nuestro plan? El plan, ya veis que no estamos hablando de volvernos locos ni de parálisis por el análisis. El método Canvas funciona muy bien, es una herramienta súper recomendada y para mí es una muy buena opción para que de un vistazo se pueda ver el plan de negocio. ¿En qué entorno me voy a mover? Esta puede que sea un poco la parte más densa, pero es súper necesario. No podemos abrir ningún negocio sin saber cómo va a afectar el entorno, ¿no? En qué terreno nos vamos a mover. Entonces, bueno, aunque sea la parte más tediosa o nos dé incluso pereza, sí que es interesante que lo hagamos. Fortalezas y debilidades, con qué puedo contar, tema del DAFO, y os animo a que deis ese paso más de los cruces y del CAME para poder sacarle más provecho al DAFO. Y objetivos y acciones, súper importante. Sin volvernos locos, objetivos claros, no tienen por qué ser económicos, y acciones, pero bueno, llegando a utilizar un método SMART. Con todo esto, podríamos estar horas hablando de cada punto. Esto, recordar, simplemente era una presentación básica de las herramientas y un poco una secuencia, ¿no? Que sí que os puedo decir que funciona si seguimos esta secuencia. A partir de ahí, bueno, pues sí que podéis profundizar un montón en ellas. Hay 1000 vídeos de cada una de ellas en Internet, en YouTube, o bueno, aquí nos tenéis para si queréis alguna duda concreta o queréis ampliar algo más de información. Y poco más por parte, ya que haya sido, bueno, podemos decir un poco denso, os haya resultado ameno y útil y que hayáis sacado el máximo provecho posible. O sea que por mi parte me despido y encantado aquí de haber compartido estas ideas con vosotros. Pues nada más, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.